Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes acá en la pantalla de C5N. Hoy fue un 9 de julio particular, con ecos del pasado. Tratamos de no hacer análisis impresionistas de última hora acá, pero permítanme compartir la yuxtaposición de hechos que vivimos hoy y cómo realmente impresionaron por lo simultáneo. Hoy hubo en el Obelisco una represión a gente que procuraba darle colchones a otros que viven en situación de calle, otros y otras. El gobierno acusó de intentar montar una imagen, una escena para dañar al oficialismo, a las organizaciones sociales que estaban ahí justamente para darles una taza de chocolate caliente, una torta frita, luego una cena y eventualmente un lugar para dormir no a la intemperie esta noche. Pero esa represión ocurrió en simultáneo a un desfile militar, como hacía un montón de tiempo que no se veía, y ojo, no estoy en esto cuestionando la presencia de los granaderos, de los patricios. Ayer, por ejemplo, a la noche abrieron sus puertas los regimientos y conmemoraron la gesta de los que combatieron de verdad por la independencia. Esto que nos hace llevar con orgullo la escarapela de Belgrano, de Castelli, de Moreno, de San Martín. Pero hubo un desfile militar con helicópteros, tanques de guerra, realmente llamativo y que no se veía con este despliegue desde la época de Fernando de la Rúa. Y en simultáneo a esos dos hechos, la reivindicación del presidente de la Nación, de Mauricio Macri, de un presidente cuyo sello son los 39 muertos que dejó la represión de los últimos días de diciembre de 2001 y cuyo sello fue el estado de sitio, la masacre de esos argentinos y la peor de las herencias para el proceso que le siguió. Una herencia de vacío institucional, de ajuste a como dé lugar. Todo eso después de un fin de semana donde vimos a Jair Bolsonaro levantar la Copa América y mostrar que el populismo, lejos de haber muerto, de haberse terminado en América Latina, parece más vivo que nunca. La tentación del populismo autoritario que se vio hoy en la simultaneidad de todos estos hechos, en reprimir para mostrar autoridad, en desplegar tanques, camiones hidrantes, hacer desfilar a la Policía Federal 9 de julio y encima homenajear a un presidente con las manos manchadas de sangre como fue Fernando de la Rúa, bueno, hizo ver este 9 de julio en otro color, de una manera en la que realmente no esperábamos verlo y hacía mucho que no se veía. No quería dejar de compartir esto con ustedes antes de arrancar un programa realmente muy, pero muy cargado de información hoy, donde vamos a conversar en instantes con Sergio Palazzo, el referente de la bancaria, hombre que por estas horas adquirió mucha notoriedad, fue tendencia en las redes sociales y bueno, además objeto de toda una campaña de empresarios que dicen los amenaza. Vamos a preguntarle a Palazzo si esta amenaza que sienten los banqueros es una amenaza real. Y vamos a hablar en instantes también con Matías Lamens, candidato a jefe de gobierno por el Frente de Todos y un hombre al que vale la pena también preguntarle por lo que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires, ahora que, bueno, el gobierno de la ciudad mostró su cara más insensible con esta gente que vive en situación de calle. Pero antes de eso, nuestro tema central, inicial de este programa, Argentina, ¿se fue al descenso? Pasó casi inadvertido por la situación que, bueno, beneficia al gobierno con una especie de blindaje mediático a prueba de todo, pero el Banco Mundial la semana pasada publicó la reclasificación de los países miembros en donde Argentina literalmente se fue al descenso. Fíjense este cuadro del Banco Mundial donde muestra los
ingresos per cápita de esta serie de países. Excluí deliberadamente a Curazao, Trinidad y Tobago, los países que son prácticamente semicolonias o enclaves neocoloniales, que tienen por supuesto un ingreso per cápita mucho más alto, pero que tienen muy poca población. De los países importantes de América Latina, fíjense cómo Argentina cayó al cuarto puesto, con un ingreso per cápita de $12.370. Está por debajo de Chile, de Uruguay y de Panamá. Un ranking en el cual Argentina estuvo primero durante un montón de tiempo, medido por el Banco Mundial mismo, durante una larga década, en los 90, antes también de la dictadura militar, y un ranking en el cual ahora cae, y no solo cae de ahí, sino que además deja de ser país de altos ingresos, con lo cual se hace acreedor de la posibilidad de recibir ayuda para los países pobres. Argentina quedó, ahora que se abrió al mundo, entre los países que le dan pena al mundo, que pueden recibir asistencia del Banco Mundial para países pobres o en situación de desamparo total. Los países que figuran en altos ingresos tienen una tasa de interés diferencial más elevada para sus créditos del Banco Mundial. Pero fíjense la evolución en la segunda placa a lo largo del tiempo de los ingresos per cápita de los argentinos. Estamos en el nivel más bajo desde 2010. Ahí lo tienen, en una década, y esto es 2018. Falta todavía el impacto de 2019, que ni quieren que se los anticipe, bueno, todavía no terminó el año, ¿no? Démosle la chance de repuntar. Pero fíjense, desde 2010 que no tenemos un ingreso per cápita más bajo, según la OCDE, es el descenso que marcó el Banco Mundial en estas últimas horas y que seguramente no te enteraste porque casi no salió en ningún lado. En instantes, repito, viene Matías Lamens y vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires en profundidad. Y en instantes también hablamos de tarifas, cuidado porque vamos a hablar de tarifas, especialmente por la tarifa social bonaerense. Sergio Palazzo, gracias por venir. Bien, gracias a vos. No sé si debería darme miedo sentarme a conversar con vos. ¿Qué es esto de que se sienten amenazados los banqueros? Los banqueros no, creo que deben ser otra serie de funcionarios, porque con los banqueros precisamente terminamos una paritaria muy pacífica y muy tranquila el día viernes precisamente, que no tuvo ningún conflicto. Cerramos un buen acuerdo salarial con un 30% a partir del 1 de julio, que tiene una cláusula de actualización por inflación, y con un día del bancario que es un bono importante porque es de 43.000 pesos en adelante. Así que calculo que a las pruebas me remito de que no deben tener ninguna sensación de ese tipo. No, los que me parece se sintieron amenazados son los que tienen bancos online, la fintech. Vos dijiste en las últimas horas que los empleados de los bancos online tienen que pertenecer a bancarios y no pertenecen. Sí, nosotros lo que hemos planteado, y es producto de una decisión del Congreso de la Bancaria, y porque también lo prevé nuestro estatuto asociacional, es que vamos a reclamar el encuadre sindical de esos trabajadores bancarios para que cobren y tengan los derechos de un trabajador bancario, porque son entidades que están funcionando como una entidad financiera porque venden productos financieros. Te abren una cuenta, te dan un préstamo, te lo dan financiado, te cobran una tasa de interés, es un banco. El departamento que se dedica a eso es un banco y tienen que ser trabajadores bancarios, eso es lo que hemos planteado. Concretamente Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, tuiteó lo siguiente cuando leyó tus declaraciones. Acá repasando la lista de nuestros nuevos amigos 2019... pareciera que solo falta la Conmebol y están todos. ¿Qué país puso? Pero claro, Galperín no hizo alusión a vos, sí hicieron alusión a vos un montón de otros empresarios que dicen que, que los estás extorsionando. No, yo creo que lo que estamos pidiendo es que se enmarquen en la ley. Y ha sido clara la posición de la Asociación Bancaria. No es la primera vez que tiene un conflicto de encuadramiento. Y si de verdad cumplen con la ley, no tendrían que tener ningún tipo de miedo. Porque nosotros ¿No cumple con la ley, Mercado Libre? No, claro que no. Se produce un fraude laboral muy claro. Si son trabajadores que operan productos financieros y están cobrando un salario que es casi la mitad de un trabajador bancario... Eso te iba a preguntar, ¿cuánto cobra alguien que hace lo bancario de Mercado Libre? Un trabajador bancario, el que menos cobra, de acuerdo al acuerdo salarial que firmamos el viernes, 51.400 pesos. Lo sé. ¿Y los otros, los que trabajan en Mercado Libre? Debe estar en el orden de los 30.000 pesos, más o menos, que debe ser el convenio de la actividad de ellos. ¿Qué les decís a los que te acusan de bloquearles la posibilidad de trabajar a esos chicos que por ahí les conviene más tener ese laburo de 30.000 pesos que nada?
que en realidad la empresa debería ajustarse a derecho, debería ajustarse a la ley y someterse al procedimiento que prevé la ley, que es el de encuadramiento sindical de acuerdo a la tarea que están desarrollando. Que en todo caso esos trabajadores merecen tener un salario mucho mejor que el que tienen y que son parte de un sistema de explotación que claramente lleva adelante, por ejemplo, en este caso, la empresa Mercado Libre o cualquiera, porque le damos relevancia a Mercado Libre porque es la empresa más grande. Bueno, porque es amigo del presidente también. Sí, es una posición que a mí la verdad no me quita la objetividad, sea amigo del presidente o no, o a mí si está comprendido dentro de lo que yo tengo que representar, dentro de lo que dice mi estatuto y dentro de lo que ha sido la resolución del Congreso de mi sindicato, que es reclamar. Esto es lo que tengo que hacer porque si no estaría incumpliendo mi función de secretario general. Después que ellos tomen como amenaza o lo que sea, me parece que la historia indica con mucha claridad que no ha habido un solo conflicto que haya terminado con violencia por parte de la asociación bancaria, inclusive conflicto de encuadramiento. En nuestro caso tenemos ganado un caso, que son los trabajadores Nación Servicio, con definición favorable a la bancaria del comité arbitral, y el gremio de comercio hizo una presentación en un juzgado y hace 6 años que está en ese juzgado tramitándose. No se ha podido resolver y el banco sigue funcionando normalmente. En otros casos lo hemos podido resolver, como fue el caso de Geobank en el Banco Santander, que pasaron a ser empleados bancarios, era una empresa que tenían que hacía trabajos bancarios por afuera, y pasaron a ser trabajadores bancarios hace 2 años. A propósito de Santander, ¿qué pasa con los despidos en el Banco Santander que hay? Bueno, se logró también logramos, por eso digo que el temor me suena más a troles VIP, como hizo el informe más temprano Silvestre en su programa, que a otra cosa, porque inclusive en el Banco Santander alcanzamos un acuerdo también el día viernes, reincorporaron a la compañera que habían despedido. Pero no hubo como 500 despidos. Hay gente que se fue con retiro voluntario y el banco lo que ha expresado en el acta que hemos firmado que no va a avanzar en ningún proceso de reestructuración de personal. En las últimas horas hubo un colega, en un programa de radio, un periodista de mucha trayectoria, que se llama Daniel Muchnik, que habló sobre el caso de ustedes y el reclamo de ustedes en un tono realmente particular que quería compartir con vos. Son 30 segundos de audio. El secretario de la Asociación Bancaria se mandó un matonaje al estilo Moyano y al estilo... Realmente no cambia esta actitud de algunos sindicalistas, ¿no? Sí. Ser un matón. Y creo que también relativiza un poco el argumento de ser peronista o no para el matoneo, porque es de origen radical. Es de origen radical. O sea que es una práctica... Palazzo es el titular de la Asociación Bancaria. Es una práctica más sindical que peronista, si se quiere. Sí, pero ¿no? Hay que acabar con esto, ¿no? En Estados Unidos se acabó con Hoffa matándolo. Claro. Yo no estoy proponiendo matarlo a Palazzo, no, sí, pero está bien. De alguna manera hay que poner límites legales. ¿Qué es esto? Bueno, eso es violencia, claramente. Yo lo que reclamo es el encuadramiento de los trabajadores dentro de la organización sindical que corresponde. ¿Pero qué sentís cuando alguien habla de matarte abiertamente? Mira, siento muchas sensaciones, ¿no? Pero hay una que no siento y es miedo. Al contrario, me fortalece muchísimo. Hoy ha sido un día muy lindo para mí por la cantidad de compañeros que me han llamado, por la cantidad de trabajadores que a través del correo electrónico nos han mandado cuál es su situación y que se sienten bancarios y que los están explotando en otra actividad. Así que para mí, la verdad que me ha generado un montón de sensaciones y es que estoy en el camino correcto, estoy en el lugar adecuado y estoy defendiendo los intereses de los trabajadores. Lo que no me genera ni el periodista, ni el que lo mandó al periodista, ni las declaraciones de los troles VIP es miedo, al contrario. Dos últimas. El salario real perdido, quizás no por los bancarios, porque bueno, trabajan en una radio, en una rama muy dinámica de la economía, pero sí por el trabajador en promedio de la Argentina. ¿Tiene que recuperarse ya o va a haber que esperar, como sugirió, por ejemplo, Emanuel Agis, un economista que, hace su columna acá en C5N, pero además fue viceministro del gobierno anterior, dijo hay que congelar la distribución del ingreso? Lo primero que hay que hacer es tratar de que el salario no siga perdiendo, eso está claro, porque con este gobierno todos los años vas perdiendo un poco más. Pero ya perdió 20 y pico. 24% aproximadamente. Creo que tiene que haber una mirada de recuperación del salario,
para alcanzar los niveles que teníamos previo a este gobierno y como mínimo tenerlos a valores del 2015, que tendrá que ser progresivo, pero no pueden haber más paritarias a la baja, sí tiene que haber paritarias con recupero del salario. ¿Cuánto tiene que ganar mínimo un trabajador hoy en la Argentina? Lo que la canasta familiar indica que tiene que ser para no ser pobre, 30.000 pesos aproximadamente lo que han establecido como canasta familiar. Y última, ¿está listo el sindicalismo para la Argentina que viene después del 10 de diciembre? Para la Argentina donde el Fondo Monetario va a tener nuevas exigencias, el intento de reforma laboral, previsional. Bueno, está claro que uno de los candidatos, que es Alberto Fernández, ya se ha expresado claramente y ha dicho, si quieren reforma laboral, a mí no me voten, si quieren que los trabajadores sigan pagando el ajuste, a mí no me voten. Creo que por ese sentido, entre otros más, uno acompaña esa fórmula. Y si fuera el espacio Cambiemos, que no lo veo competitivo para ganar una elección, sí tendríamos un serio inconveniente y creo que se generaría un alto nivel de conflictividad en Argentina. ¿No crees que va a ser difícil también para Alberto Fernández manejar la economía, maniobrar esta herencia? Sí, claro que va a ser difícil porque están dejando un campo minado. Cuando uno mira lo que están dejando la antesala del infierno. ¿Y en ese contexto no va a ser la variable de ajuste del trabajador otra vez, incluso en el gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que no, y particularmente porque ya Alberto Fernández, como jefe de gabinete de Néstor Kirchner, le tocó pasar por esta situación y creo que los argentinos a partir de ahí fueron peldaños que subimos en la escalera social y no peldaños que se descendieron como han sido estos 4 años. Gracias, Palazzo, por venir a Brotes Verdes. No, gracias a ustedes y como último mensaje quiero decirle, los reclamos de la asociación bancaria siempre han sido sin violencia, la historia nuestra lo acredita, que algunos operadores, empresarios se sientan tocados, es un problema de que deben estar fuera de la ley, que empiecen a ponerse en la ley en lugar de preocuparse por las declaraciones que hacen los dirigentes sindicales. Hace 2 meses te lo advertimos acá, fue el primer lugar a donde lo escuchaste. Ahora se empieza a comentar más porque es un fenómeno social realmente muy extendido. Esta campaña está teñida, pero teñida muy profundamente por la irrupción del chori financiero. La ANSES en 2017 desplegó esta política como una herramienta de campaña teledirigida y realmente le sacó mucho jugo a esto. Los créditos que en ese momento se llamaban Argenta y ahora se llaman ANSES son un verdadero furor en las clases populares. Ahora lo son de vuelta y a un ritmo muy pero muy acelerado. Fíjate estos números que te voy a presentar ahora porque explican en buena medida el repunte del gobierno en los últimos sondeos de opinión, sobre todo en el conurbano bonaerense. Un 40% de estos créditos fueron entregados en la provincia de Buenos Aires. 2,5 millones de créditos en menos de 3 meses es lo que repartió la ANSES con un monto promedio de 35.000 pesos. 1 de cada 5 familias en la Argentina recibió un crédito de estos. No es cualquier cosa, hay mucha literatura muy interesante sobre esto, que Nancy Soderbergh, por ejemplo, una teórica estadounidense-canadiense, llamó el Estado endeudador. No es dinero que se le da a la gente que lo necesita, es dinero que se le da a los que dejaron de cobrar y es dinero que después se les cobra a esos, debitado directamente de sus haberes como prestaciones sociales. ¿Se entiende? A los jubilados les descuentan de la jubilación, a los que tienen una asignación por hijo les descuentan de la asignación por hijo. 570.000 jubilados recibieron 70.000 pesos cada uno en estos últimos 2 meses y medio. Y un 80% de los beneficiarios de asignaciones por hijo, sí, de asignaciones por hijo, ya estaba endeudado por la edición anterior, que habían prestado hasta 5.000 pesos por hijo a 24 meses. Bueno, ahora lo que hicieron con los que ya estaban endeudados fue refinanciarles esa deuda. Y realmente es una pata de la campaña sobre la cual casi nadie habla. Una pata contante y sonante, que no escandaliza a los que se escandalizaban por los choris, por los micros, por los actos organizados. Es algo verdaderamente novedoso en la política argentina, pero prometen seguir repartiendo a razón de 1.000 millones de pesos por día, de acá hasta las PASO. Está ya para conversar con nosotros Matías Lamens, el candidato a jefe de gobierno por el Frente de Todos. Ahora, después de estos brevísimos anuncios.